damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como a aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bienvenido a esta casa de oración, casa de alabanza, casa en donde también somos por el Señor instruidos, enseñados a través de su palabra inspirada y escrita. Bien, seguimos con la serie ¿Quién es un discípulo de Cristo? Hoy nos corresponde la característica número 6. Ya hemos hablado de 5 características. A ver, vamos a recordar. La primera característica que identifica a un discípulo es que el discípulo número 1 ama a Dios sobre todas las cosas. Número 2, el discípulo ama a su prójimo. Número 3, el discípulo sirve a Dios. Número 4, el discípulo se niega a sí mismo. Número 5, el discípulo carga su cruz. Y el tema para hoy es el discípulo se somete a la voluntad de Dios. Padre, gracias te doy una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. Gracias por tu perdón, por tu salvación, por la vida eterna. Gracias porque cada día estás con nosotros y cada día obras en nuestro ser interior, ministrándonos a nuestro espíritu y a nuestra alma, reproduciendo en nosotros a través de tu espíritu la vida de Cristo, el carácter de Cristo, restaurándonos a tu imagen y tu semejanza. Padre bueno, gracias porque tus beneficios recibimos aún estando nosotros durmiendo, cuando nos levantamos y en el transcurso de todo el día. En este momento, Señor amado, voy a compartir tu enseñanza. Permite, Dios, que yo tan solo sea el instrumento y dame, Señor, la sabiduría y el entendimiento para compartir, Señor amado, el correcto significado de este tema, para transmitir lo que tu palabra enseña sobre el sometimiento y que esa explicación comunicada pueda ser, Dios amado, útil para el crecimiento, el desarrollo de cada uno de los que reciben tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El discípulo se somete a la voluntad de Dios. Cuando usted escucha la palabra sometimiento, ¿qué le viene a la mente como idea sobre ese término? Para usted, ¿qué es el sometimiento? Para usted, ¿qué es someterse? La Biblia demanda sometimiento a los que somos de Cristo. Muchos pasajes nos hablan del sometimiento. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4 versículo 7 se nos dice que nos sometamos a Dios
Y como resultado de ese sometimiento, el diablo huirá de nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 22, manda a las esposas que se sometan a su marido. Efesios capítulo 6, versículo 1, demanda sometimiento de los hijos a sus padres. Efesios capítulo 5, versículo 24, pide a la iglesia que esté sujeta a Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 17, solicitas a los miembros de la iglesia que se sometan a sus pastores. Efesios capítulo 5, versículo 21, nos dice que nos sometamos unos a otros. Y Romanos, en el capítulo 13, el versículo 1, exige de los ciudadanos sometimiento a las autoridades civiles. En todos estos pasajes, a los creyentes en Cristo se nos solicita estar sometidos o ser sumisos. Por tanto, la Biblia deja claro que el sometimiento es parte del diseño de Dios para nuestra vida. No es un invento humano. Sin sumisión a lo establecido por Dios, las cosas entran rápidamente en rebelión, el caos, el desorden, la división, ya que Satanás y todo el mundo quieren estar al mando. El sometimiento es necesario porque Dios todo lo creó para que dependiera de Él. Y Dios estableció leyes para que todo lo que Él creó esté sometida a su autoridad. Imagínese si el universo no estuviera sometido a las leyes establecidas por Dios. Entonces, el sometimiento es parte necesaria en la vida de toda persona y mucho más de los que hemos sido salvados por Cristo. Al someternos a Dios, le permitimos que tenga control total sobre nuestras vidas. Lo que quiere decir que si un creyente no se somete a Dios, Dios no va a tener control de esa vida. El control de esa vida lo va a tener Satanás y lo va a tener el pecado y lo va a tener el mundo. Entonces, sin sumisión, sin sometimiento, nuestra vida cae en el caos. Algo parecido así como cuando la tierra en el principio estaba desordenada y vacía. Una vida sin sometimiento es una vida que está desordenada y vacía. Un hogar donde no hay sometimiento es un hogar que está en caos, hay desorden, etc. Una iglesia donde no hay sometimiento, allí hay caos, allí hay enemistad, allí hay pleito, allí hay contiendas, allí hay divisiones, allí no hay autoridad, allí todo el mundo es un jefe, allí no hay control. Entonces, sin sumisión el pecado toma el mando. Igualmente Satanás toma el control en lugar de ser Cristo. Así que usted y mi persona, todos los que somos de Cristo, estamos llamados a la sumisión.
Por tanto, someterse en el sentido que lo manda la Biblia no es un asunto opcional para el creyente. El sometimiento, sin embargo, aunque es Dios quien nos dice que debemos estar sometidos, es un asunto muy controversial. ¿Por qué razón es un asunto de mucha controversia? Porque número uno, la sumisión es algo que va en contra de la naturaleza humana. Por naturaleza, a los seres humanos no nos gusta someternos a nadie. Al hijo no le agrada obedecer a los padres. A los creyentes no le agrada seguir el liderazgo establecido por Dios en la iglesia que los ha puesto. A los trabajadores no les gusta obedecer a sus jefes. Sencillamente eso es así porque por naturaleza, amado hermano, a nosotros no nos gusta someternos a nadie. El hombre siempre apunta a promover su propio interés como su objeto supremo. El hombre siempre quiere ser su propia ley. Y por esa razón nosotros somos egoístas, rebeldes, indiferentes a la ley de Dios. Nosotros no queremos que nadie nos diga qué hacer. Queremos vivir y hacerlo todo a nuestra manera. A nadie le agrada que otros lo gobiernen. Por naturaleza, no nos gusta ocupar un papel donde tengamos que estar bajo el gobierno o las órdenes de alguien más. A todos nos cuesta ser siervos, nos cuesta estar bajo autoridad. Y por esa razón, el sometimiento es un tema muy controversial. Además, el sometimiento a menudo ha sido mal interpretado y mal utilizado por muchos. Y por esos motivos, para algunos someterse es una cuestión difícil. Para algunos es un problema. Mira, muchas personas han mal utilizado el sometimiento con motivos egoístas. Muchos los han utilizado para elevarse a sí mismos por encima de otras personas. Otros los han utilizado para manipular, para tener el control, para ejercer abusos, para imponer, para establecer autoritarismo. Por otra parte, no faltan los cristianos que han asumido esa actitud incorrecta. Yo no me someto a hombre alguno, sino a Dios. Entonces, para los cristianos que piensan de esa manera, yo no me someto a hombre alguno, sino a Dios. Para ellos, estar subordinado a una autoridad delegada. Para ellos, estar subordinado, por ejemplo, al líder o a los líderes de una iglesia, sometimiento lo interpretan como tiranía, como restricciones, como discriminación, como deshumanización e incluso como abuso. También encontramos en el hogar que hay esposos machistas que interpretan el sometimiento como esclavitud servil de la esposa. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Cuántas dicen gloria a Dios? ¿Cuántas dicen habla Jehová? Esto no sucede en tu casa porque tu esposo no es un machista. Pero hay hogares donde el esposo abusa de su liderazgo y utiliza el sometimiento para convertir en una esclava de servicio a la esposa.
o utiliza el sometimiento para hacer de su esposa un títere manejado a sus antojos. Por otra parte, no faltan las esposas que no se someten al liderazgo de su esposo. En ciertos casos, algunas no se someten porque su esposo es inconverso. Y otras no se someten porque entienden el sometimiento como servidumbre, como abuso, como inferioridad, como limitación, como degradación. Encontramos padres que creen que el sometimiento de los hijos a ellos es complacerlo aún en aquellas cosas que son de carácter maligno. Y cunden los gobernantes que imponen su voluntad por encima de las leyes establecidas por Dios. Sin embargo, la Biblia está totalmente opuesta a ese tipo de interpretaciones privadas y del uso correcto que algunos le han dado al sometimiento. Entonces, en primer lugar, usted y yo necesitamos entender correctamente cuál es el correcto significado de sometimiento en el lenguaje bíblico. Entender el significado de someterse en la Biblia te va a ayudar a ti a aplicar ese principio de una manera más significativa en cada aspecto de tu vida. Pues hay una ley de Dios establecida para el individuo. Hay una ley de Dios establecida para el hogar. Hay una ley de Dios establecida para la iglesia. Hay una ley de Dios establecida para el gobierno civil. Así que cuando hablamos de sometimiento, no solo se está refiriendo a someternos a Dios, sino también obedecer lo de Dios ordenado a través de las autoridades delegadas. Pero vamos con el significado de sometimiento en la Biblia. Los vocablos procedentes del hebreo y del griego bíblico que se traducen por someterse indican la idea de rendirse. Entonces, cuando se habla de sometimiento, la idea que se transmite es ríndete. También indica la idea de sumisión o estar subordinado o ponerse bajo la autoridad o el control de Dios o ponerse bajo las órdenes de una autoridad delegada por Dios, por ejemplo, como los padres, como los pastores, como los jefes en la empresa, etcétera. Someterse transmite la idea de obedecer. Entonces, bíblicamente, someterse comunica la idea de renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Es un acto voluntario de entregar la propia voluntad. Es hacer a un lado nuestros deseos, es ponernos bajo el control de una autoridad suprema, una autoridad superior. Repito, someterse bíblicamente comunica la idea de renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Por eso el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, es decir, renuncie voluntariamente al control de su vida. Someterse es un acto voluntario de entregar nuestra propia voluntad. No se haga mi voluntad, mas hágase la voluntad de
el Padre Celestial. El mismo Señor Jesús dijo: yo no vine a este mundo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Yo no busco hacer mi propia voluntad, sino que busco hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, eso nos habla de sometimiento, hacer a un lado nuestra voluntad y anteponer la voluntad de Dios por encima de nosotros. Es hacer a un lado nuestros propios deseos que emanan de nuestra naturaleza carnal y obedecer al Espíritu. Es ponerse bajo el control de una autoridad, en este caso bajo el control de la autoridad de Dios. Sepa que en el mundo hay dos principios que controlan la vida de una persona. Tenemos, número uno, el principio de la rebelión. Por medio de la rebelión, la gente le entrega el control de su vida a Satanás. La rebelión es el principio satánico. Pero por medio de la obediencia a Dios, que es el segundo principio, la gente le entrega el control de su vida a Dios. Así que el que desobedece lo establecido por Dios se está oponiendo a Dios y está bajo el principio de rebelión. Está obedeciendo a Satanás y está siguiendo a Satanás. Pero el que obedece lo establecido por Dios se está sometiendo a la voluntad de Dios. Su vida la está poniendo para que sea dirigida por Dios y está caminando con Dios. Está siguiendo a Jesucristo. Dale una alabanza de aplauso a nuestro Señor. Entonces, la sumisión se da cuando una persona reconoce que Dios ha establecido un orden. Y número dos, cuando la persona reconoce la autoridad suprema de Dios y la autoridad encargada por Dios. Cuando una persona entonces reconoce que hay un orden, yo me someto a ese orden porque quiero que mi vida esté conducida por el orden y no por el caos. Y cuando una persona reconoce que Dios es su autoridad suprema, entonces procura ponerse bajo la ley o bajo el control de Dios. Y cuando reconoce que esa autoridad establecida por Dios es su autoridad, entonces se somete. Lo que quiere decir que una persona, mientras no reconozca que hay un orden que mantener, mientras que no reconozca que Dios es la autoridad suprema, mientras no reconozca que el padre, el esposo, que los pastores, que el jefe en la empresa, que los gobernantes son autoridades establecidas por Dios, no se va a someter. Ahora surge la pregunta: yo no me someto a hombre alguno, porque por ejemplo el presidente de mi país es comunista. Yo no me someto tampoco al gobernante tal porque es un corrupto. Yo no me someto a mi esposo porque él no es cristiano. Yo no me someto al pastor porque es un hombre imperfecto. Surgen esas preguntas. Yo solo me someto a Dios. Por eso muchos asumen esta postura. Sin embargo, la Biblia nos dice que si estamos sometidos a Dios, nos vamos a someter
a las autoridades establecidas por Dios. Porque si reconocemos que Dios es nuestra autoridad suprema, y si reconocemos que esa persona que Dios puso en el hogar, los padres, el esposo, en la empresa, el jefe, etcétera, entonces nosotros nos vamos a someter. Porque el sometimiento es una estructura de autoridad que Dios estableció desde el comienzo del mundo para establecer sujeto a su gobierno toda la creación y la vida de aquellos que se someten a su autoridad divina. El sometimiento hace posible que todo funcione conforme al propósito para el cual existe. El sometimiento hace posible mantener el orden, el equilibrio, el progreso, tanto del hogar, de la iglesia, como de la sociedad. Ahora, ¿hasta qué grado puedo yo obedecer, por ejemplo, a los padres? ¿Hasta qué tanto puedo yo obedecer al pastor? ¿Hasta qué tanto puedo obedecer a los líderes de la iglesia? ¿Hasta qué tanto, hasta dónde puedo yo obedecer al jefe o a los gobernantes? Vamos avanzando, surgen esas ideas, pero usted va a recibir la respuesta correcta. Entonces, donde no hay sujeción, hay desorden. Porque se vive sin autoridad, se vive sin ley, se vive sin gobierno. La obediencia es reemplazada por la rebeldía. Hay confusión, reina el caos y cada quien es un jefe. Todo funciona mal. Entonces, según el concepto bíblico de sometimiento, ¿a quién o a quiénes debe someterse el discípulo de Jesús y por qué? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Mire usted qué nos dice. Dice que Jesús se sometía a su Padre y se encomendaba a Él, quien juzga con justicia. Ahora mire qué dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Es un mandamiento. Sométase a Dios y el diablo huirá de ustedes. Entonces, según estos dos versículos, la carta de Pedro dice que Jesús se sometió a la voluntad del Padre Celestial en todas las cosas. Y Santiago dice que el discípulo es llamado a someterse a Dios. Según estos dos textos, ¿a quién debe someterse el discípulo de Cristo? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, lógico. ¿Por qué a Dios? Porque así lo dice la Escritura, sométase a Dios. Nos dice que debemos someternos a Dios. Sin embargo, aunque la palabra de Dios nos dice que Jesús estuvo sometido al Padre, y aunque nuestro Señor dijo que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la del Padre Celestial, dando a conocer que Él estaba sometido en todo a su Padre, hay otros pasajes de las Escrituras que nos dicen que Jesús no solo estuvo sometido a Dios. Nos dice, por ejemplo, Lucas en el capítulo 2, versículos 51 al 52, que Jesús estuvo sometido a sus padres terrenales y vivió obedeciéndole. Entonces ya notamos que Jesús estuvo sometido a Dios el Padre, pero también estuvo sometido a sus padres, porque sus padres eran la autoridad encargada o delegada por Dios
en el hogar en el que puso a su Hijo Jesús. ¿A quién más estuvo sujeto el Señor? Mateo 22, versículo 21. Dice que los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús, si se debía pagar impuesto a César. Y el Señor le respondió diciendo, den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Note usted algo. En el tiempo de nuestro Señor gobernaba el Imperio Romano. Era un gobierno opresor, lo que indica que Jesús vivió en un país subyugado, oprimido por el Imperio Romano. Sin embargo, Jesús no se rebeló contra César. Cuando le hicieron la pregunta, ¿es lícito pagar impuestos a César? Él dijo, den a César lo que le pertenece y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta, Jesús está dando a conocer que también estuvo sujeto al gobierno civil. Las escrituras nos dicen que Jesús también pagó impuestos y obedeció las leyes de su país. ¿A quién debemos estar nosotros sometidos? ¿A Dios o a los hombres? Se nos dice, sométase a Dios, pero Jesús estuvo sometido a sus padres, además del Padre Celestial. Jesús estuvo sometido a las leyes civiles. Muestra que Él también se sometió a las autoridades establecidas por Dios. Ahora, fíjese otra cosa. En el tiempo de nuestro Señor, el sacerdocio estaba corrompido. Recuerden que en una ocasión Jesús tuvo un enojo santo, porque el templo de Dios, la casa de oración, la habían convertido los sumos sacerdotes Anás y Caifás en un lugar de negocio, en una guarida de ladrones. Sin embargo, pese a que el sacerdocio, los líderes de Israel en lo espiritual estaban corrompidos, Jesús no los cuestionó, sino que confirmó la autoridad espiritual de los sacerdotes. Mateo capítulo 8 en el versículo 4 narra de la sanidad de un leproso. Y luego cuando el Señor le sanó de su lepra, le dijo, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Los sacerdotes estaban caídos delante de Dios. Sin embargo, Jesús no los cuestionó, sino que confirmó la autoridad espiritual de los sacerdotes, porque Jesús estaba también sometido a lo establecido por Dios. Fue Dios el que instituyó los sacerdotes. Fue Dios el que instituyó el gobierno civil. Fue Dios el que instituyó el gobierno en el hogar. No fue Satanás. Fue Dios, y Dios lo hizo para poder manifestar su gobierno a través de las autoridades delegadas en el hogar, en el gobierno civil, en la sociedad, en la iglesia, en la nación de Israel. En resumen, Jesús vivió sujeto al Padre. Jesús mismo dijo haber bajado del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial que le envió. Pero a su vez Jesús también estuvo sujeto a sus padres, a los líderes religiosos y a las autoridades civiles. Pero tenga en cuenta que el sometimiento de Jesús a las autoridades delegadas fue en el Señor. Él obedeció a las autoridades delegadas siempre y cuando ellos mandaban lo ordenado por el Padre, lo ordenado o establecido
por Dios. Cristo Jesús viene a ser entonces el máximo ejemplo de sumisión. Y los discípulos de Cristo, usted y yo, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos seguir el modelo de sujeción establecido por Cristo. Sin embargo, debemos tener muy claro que someterse a Dios no es lo mismo que estar sujeto a las personas que reciben autoridad de Dios para ejecutar una función, ya sea como esposo, ya sea como pastor, ya sea como líder en la iglesia, ya sea como gobernante o jefe. Estos representan la autoridad de Dios, pero es algo muy distinto estar nosotros sometidos a Dios que estar sometidos al esposo, a los padres. Son cosas diferentes. Usted y yo debemos de tener muy en claro que nuestra autoridad superior es Dios. Tu autoridad superior no es tus padres, no es tu esposo, no es tu jefe, no es tu pastor, no son los líderes. Tu autoridad superior no es los gobernantes. Tu autoridad superior se llama Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es nuestra autoridad superior. Entonces, Dios debe ser siempre nuestra máxima autoridad. Dios debe ser siempre tu ley, mi ley. Dios debe ser siempre nuestra norma de vida. Entonces nuestra autoridad suprema no es la iglesia, sino es Jesús. Nuestra autoridad suprema no son los padres, el esposo, el pastor, el jefe, el gobernante. Es Jesús, el Verbo eterno. Es Jesús el Mesías. Es Jesús el Salvador. Es Jesús el libertador. Es Jesús el que nos amó desde antes la fundación del mundo y se dio a sí mismo para salvarnos del infierno. Es a Él a quien nosotros debemos de obedecer en todo, y por medio de Él, para agradarle, debemos de estar sujetos a su ley que se ordena a través de las autoridades civiles. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué son las personas como los padres? El esposo, el jefe. ¿Por qué tengo yo que estar sometido a ellos? Número uno, porque la Biblia dice: sométase a toda autoridad establecida por Dios, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. ¿Qué son entonces estas personas? Sencillamente, el esposo, el pastor, el jefe, el gobernante son autoridades delegadas por Dios. Son las personas que Dios ha puesto para que lo representen en las distintas esferas de su vida y ejerzan su autoridad. Les recuerdo, Dios estableció un orden para cada institución creada por Él y estableció leyes para que se mantenga ese orden. Hay una ley de Dios para el hogar, hay una ley de Dios para la iglesia, hay una ley de Dios para el gobierno civil, hay una ley de Dios para los negocios. Todo lo que ha sido establecido por Dios está sujeto a leyes y deben ser obedecidas para que todo funcione conforme al propósito de Dios. Entonces los padres, el esposo, el pastor, el jefe, el gobernante son nuestra autoridad delegada por Dios. Ellos han sido puestos por Dios para que los representen en esas distintas esferas de la vida y ejerzan su autoridad. Note eso. Deben representar a Dios y ejercer su autoridad. No deben de pasar por alto
la autoridad o la ley de Dios para anteponer la voluntad de ellos, los caprichos de ellos o las ideas de ellos. Las escrituras nos dicen que a las autoridades delegadas establecidas por Dios debemos estarle sujetos, debemos obedecerle en el Señor, en el Señor. Porque al obedecerle en el Señor en todo cuanto ha sido diseñado por Dios, tú te estás sometiendo o estás obedeciendo a Dios. Entonces, los que piensan, yo no me someto a hombre alguno, sino a Dios. Aquellos que viven, por ejemplo, en una iglesia sin ley y son ellos su propia ley, ellos están bajo un principio de rebelión. Están engañados a sí mismos creyendo que están caminando con Dios, pero están bajo el principio establecido por Satanás. Porque cuando una persona se somete en el Señor a lo que Dios manda, entonces nos estamos sometiendo a Dios o estamos obedeciendo a Dios. ¿Qué hacen las autoridades delegadas? Es decir, el esposo, los padres, los gobernantes, etcétera. Dios es el que manda. Es la ley de Dios la que se ha establecido que nosotros debemos obedecer. ¿Y qué deben hacer las autoridades delegadas? Deben ordenar lo de Dios en el hogar. Deben de poner la voluntad de Dios en la nación. Deben de poner la voluntad de Dios en la iglesia. Entonces, cuando se nos dice que debemos estar sujetos a las autoridades delegadas, lo que se nos está diciendo que debemos de obedecer lo que de Dios se ordena, lo que Dios manda que haga el hijo, que haga la esposa, que haga el padre, según lo que Él estableció. Y cuando obedecemos lo de Dios a través de estas autoridades delegadas, nosotros nos estamos sometiendo, estamos obedeciendo a Dios. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro? Bueno, darle una alabanza de aplauso a Cristo. Entonces, los seguidores de Cristo muestran, número 1, obediencia, y número 2, respeto por la autoridad. Cristo mostró, número 1, obediencia al Padre, y número 2, mostró respeto por las autoridades establecidas por el Padre. Estuvo sujeto a sus padres, estuvo sujeto a las leyes civiles, estuvo sujeto a los líderes religiosos de su época. Así que los seguidores de Cristo, número 1, tenemos que mostrar obediencia. Si obedecemos a Dios, estaremos obedeciendo lo que Dios nos ordena a través de las autoridades delegadas. Entonces, cuando obedecemos lo establecido por Dios a través de las autoridades delegadas, usted y yo estamos obedeciendo, estamos sometiéndonos a Dios. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra los que tienen autoridad, cuando no obedecemos lo de Dios que nos ordenan las autoridades establecidas por Dios, nos estamos rebelando contra Dios. Por ejemplo, el padre le enseña a su hijo: no robes, y el hijo no tiene en cuenta esa orden. El no robar es un mandamiento de Dios. Y esa autoridad delegada está administrando bien lo de Dios en el hogar. Le está diciendo al hijo: obedece a Dios. Dios manda que no robes. Pero el hijo roba. El hijo se está rebelando contra su padre. Pero no solo se está rebelando contra su padre, se está rebelando contra Dios, porque la orden que está desobedeciendo es la orden de Dios. Él es el que dice en su ley: no debe de robar, etcétera. Eso es para
que usted tenga una comprensión más clara. Sin embargo, usted debe de saber hasta qué punto debe de obedecer a la autoridad delegada. Por ejemplo, usted debe de obedecer a Dios sin ningún cuestionamiento. A Dios yo le debo obedecer, por así decir, de manera ciega. Si Dios me dice agáchate, yo tengo que agacharme. Si Dios me dice móntate en esa silla, me tengo que montar en esa silla sin cuestionarlo. Porque Dios nunca me va a pedir que yo haga algo que va en contra de sus leyes. Nunca me va a pedir que haga algo que me vaya a dañar, a perjudicar. Siempre lo que me va a pedir, aunque yo no lo entienda, me va a beneficiar. En las Escrituras encontramos ejemplos en que Dios le pidió cosas que a nuestra manera de ver son asuntos que posiblemente podemos interpretar como no procedentes de Dios. Por ejemplo, le pidió a un profeta que se casara con una prostituta. Pero ese hombre no cuestionó a Dios porque estaba sometido a Dios y se casó con esa prostituta. También le pidió a otro profeta que saliera desnudo y se mostrara a todo Israel y comenzara a caminar por todas las calles de la nación desnudo. No desnudo totalmente, en ropa interior. Le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Cuando nosotros hemos aprendido a conocer la voz de Dios, sabemos lo que viene de Dios. Y aunque no se entienda, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Pero no es la misma actitud que debemos de asumir con las autoridades delegadas. Entonces tú debes de conocer hasta qué punto debes obedecer a la autoridad delegada. ¿Ve? Si el pastor le pide a la congregación, por ejemplo, que honre a Dios, eso hay que obedecerlo, porque eso es de Dios, eso está en la Biblia. Pero si tu jefe te dice que robes, eso no debes de hacerlo. No tienes por qué estar obligado a hacer aquello que no está de acuerdo con lo que la ley de Dios ordena. No debes de obedecer porque no es de Dios. Y lo que no procede de Dios procede de la Biblia satánica. Procede de la mente de Satanás. Usted y yo siempre debemos obedecer a Dios en todo. Pero nunca podemos obedecer una orden, una ley que atente contra los principios divinos o que invalide las leyes de Dios. Eso está bien definido. En Colombia el Congreso quiere aprobar el aborto. Pero eso no está en la ley de Dios. La ley de Dios dice: no matarás. Sin embargo, la ley de Dios te dice que estés sometido a las autoridades delegadas, pero no te dice que tú debes de obedecer a aquello que está en contra de lo establecido por Dios. Entonces, si el gobierno te pide que tú votes, tú no vas a elegir si estoy de acuerdo con el aborto. Si esto está sometido con Dios, entonces tú vas a elegir: no estoy de acuerdo con el aborto, porque tu autoridad suprema no es el gobierno, tu autoridad suprema no es el esposo, tu autoridad suprema no son los padres, no es el jefe, tu autoridad suprema es Dios. Y es la ley de Dios la que te dice lo que viene de Dios y lo que tú tienes que obedecer a su nombre. Entonces fíjese, cuando Pedro y Juan fueron arrestados por predicar sobre Jesús, ellos no se resistieron. Sin embargo, los
sacerdotes de esa época, los gobernantes de ese entonces, el Senado judío, le amenazaron y le dijeron que no volvieran más a predicar a Jesús. Ellos no se opusieron, no se resistieron a que los arrestaran, porque predicar a Jesús era un delito. Se dejaron arrestar, incluso hasta los azotaron. Pero cuando le dijeron, tienes que dejar de predicar, ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí estaban las autoridades dándole una orden. Usted tiene que someterse. Y nosotros ordenamos porque somos la autoridad, somos el gobierno. Tu vida está en nuestras manos. No prediquen más a Cristo si quieres seguir viviendo. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos, como estaban sometidos a Dios y como conocían la ley de Dios, como conocían, hermanos, las enseñanzas de Cristo, ellos sabían que su autoridad superior era Dios y ellos sabían hasta qué punto tenían que obedecer a las autoridades establecidas. Entonces, al decir es necesario obedecer a Dios antes que los mandamientos de los hombres, sencillamente recurrieron a una autoridad superior y siguieron predicando a Cristo públicamente, aunque eso provocó persecución. Entonces, cuando lo ordenado por las leyes establecidas por Dios no está de acuerdo con la ley de Dios, tú tienes que recurrir a la autoridad superior que es la de Dios. Tú tienes que obedecer en ese caso al Señor. Entonces, los padres, el esposo, el pastor, el jefe, el gobernante, etcétera, están puestos por Dios no para reemplazar a Dios. Hay algunos que asumen el reemplazo de Dios en el cargo que tienen. No están puestos para imponer dominio, manipular ni abusar de su autoridad sobre otro. Dios los puso, sin importar si es cristiano o no, para servir al propósito de Dios, para que sirvan tal como Dios por medio de la ley lo ordena, para que ordenen lo que la ley establezca y para que hagan conforme a la ley. ¿Está claro eso? Entonces, estas autoridades delegadas son servidores de Dios. Por eso Daniel llamó a un rey pagano, a Ciro, siervo de Dios, porque Daniel conocía que no hay autoridad establecida sino por Dios. Servir, hermano, quiere decir pensar y actuar en beneficio de otros. Entonces, los que son autoridades delegadas, como buenos administradores de la ley y el gobierno de Dios, deben de establecer lo de Dios para el hogar, para la iglesia y la sociedad. Entonces, cada vez que la orden de una autoridad delegada esté en conflicto con los mandamientos o la enseñanza de Dios, tú debes elegir obedecer a Dios en lugar del mandamiento de hombre. Por eso Jesús en su tiempo estuvo en contra de las enseñanzas personales de los fariseos, porque ellos, siendo conocedores de la ley de Dios y de las enseñanzas que proyectan las escrituras, en lugar de enseñar lo de Dios,
enseñaban mandamientos de hombre a la gente. Y el Señor les reprochó eso. Les dijo: ustedes, en lugar de hacer discípulos de Dios a la gente, hacen más discípulos del infierno a los que enseñan, porque en lugar de enseñar lo de Dios, están enseñándole a la gente es mandamiento de hombres. Pero esas personas tenían una obediencia ciega, porque no conocían la ley de Dios. Eran personas, hermanos, que dependían del conocimiento de las escrituras de sus maestros, y ellos no tenían una relación de contacto con las escrituras. Ellos no escudriñaban las escrituras. Y toda persona, hermano, que es ignorante por voluntad propia con respecto al conocimiento de lo que enseña las escrituras, es fácil de ser engañado. Es fácil de ser arrastrado por los falsos apóstoles, los falsos profetas, los maestros. Es totalmente fácil, porque no conoce hasta qué punto debe obedecer. Entonces, cuando una autoridad delegada te dé una orden a ti que esté en conflicto con los mandamientos o las enseñanzas de Dios, tú inmediatamente debes elegir obedecer a Dios en lugar del mandamiento de hombre. Voy a poner otro ejemplo, porque esto sobre el sometimiento es un tema bastante delicado y tiene que ser bien comprendido. El marido es a quien Dios ha delegado para ejercer el liderazgo en el hogar. Pero por ser la autoridad quien la mujer debe de obedecer, eso no significa que la esposa se le debe imponer algo inmoral, abusivo, humillante o deshonesto. Si tu esposo te propone algo que va en contra de lo establecido por Dios, entonces tú no estás obligado a obedecer. Tú estás obligado a obedecer a Dios. Y al desobedecer ese mandato que no está de acuerdo con la ley de Dios, estás desobedeciendo a la autoridad, pero estás obedeciendo a Dios, porque estás dejando de hacer el mandamiento de hombre y estás escogiendo hacer la voluntad de Dios. La ley de Dios no obliga a una esposa a soportar, por ser cristiana, malos tratos, violencia psicológica o física, abusos, desprecio y humillaciones. Tú no tienes por qué soportar que si tu marido es inconverso, él tenga todas las mujeres que tenga, porque tú tienes que estar sometida a él. La Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que obedezca a Dios. Pero si tu marido es inconverso, aún la Biblia sí te dice que debes de mantener una buena conducta en el Señor por causa de tu esposo. A ver si con tu buen comportamiento, con tu obediencia a Dios, tu esposo, a través de ese testimonio, se convierte a Jesucristo. Por otra parte, suponte que tu jefe te mande a hacer un negocio fraudulento, en donde tengas que mentir, en donde tengas que robar, etcétera. Si lo haces, en ese caso obedeciéndolo a él, estás desobedeciendo los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú tienes que, en ciertos casos, saber a quién vas a estar sometido. La Biblia nos manda que debemos estar sometidos a Dios. ¿A quién debemos estar sometidos? Pero hasta qué punto también nosotros tenemos que estar sometidos a las autoridades delegadas. Entonces, fíjate, someterse a Dios significa entregarse a su señorío, rendirse al dominio de Dios, dejar que Dios sea nuestro dueño o nuestro amo. Dejar que Dios sea nuestro soberano o nuestro rey. Es permitirle a Dios tener el control sobre nuestra vida.
es vivir bajo su autoridad, es hacer de la ley de Dios tu ley para tu vida, tu ley para tu hogar, tu ley para la iglesia, la que debes de seguir, tu ley que debes de seguir en el trabajo, tu ley que debes de seguir en el país. Entonces, a los padres, al esposo, al pastor, a los líderes de la iglesia, al jefe o patrón, al gobernante, las escrituras nos dicen que es a ellos a quienes nosotros tenemos que rendirnos. En ninguna parte de las escrituras dice, adora a tu esposo. En ninguna parte de las escrituras dice, adora a tu pastor. En ninguna parte de las escrituras dice, corona a tu esposo, a tu pastor, a tu gobernante como el rey de tu vida. Entonces, ¿a quién debemos someternos? A Dios. Porque someterse a Dios es rendirse a Dios. Y al único que tenemos que rendirnos es a Dios. Pero si nos rendimos a Dios, entonces reconocemos las autoridades establecidas por Dios y obedecemos lo de Dios a través de esas autoridades delegadas. Pero es a Dios a quien yo tengo que rendirme. Es a Dios a quien yo tengo que hacer de su ley mi ley. Es a Dios a quien yo tengo que amar por encima de todas las cosas. Es a Dios a quien yo tengo que obedecer total o de manera completa. Porque no es a las autoridades delegadas a quien Dios me pide que yo debo de amarle por encima de todo, que yo debo de adorarle, que yo debo de servirle, aún incluso dar mi vida por el Señor. No, las escrituras no me piden eso. Las escrituras me piden que yo debo de obedecer las autoridades establecidas por Dios. No es a las autoridades establecidas por Dios que la Biblia me dice teme. Es a Dios a quien la Biblia me dice teme a Dios, adora a Dios. Es a Él porque es Dios mi creador, es Dios mi hacedor, es Dios mi dueño, es Dios mi Señor, Dios es mi soberano. Él es el único, Él es el digno, Él es el santo, santo, santo. Él es el todopoderoso, Él es el que vive y permanece para siempre. Él es el que no conoce lo imposible. Entonces es a Él a que yo tengo que rendir mi vida, es a Él que yo tengo que someterme. Pero si estoy sometido a Dios, entonces voy a identificar las autoridades a través de las cuales Dios va a ejercer gobierno sobre mi vida en mi casa, gobierno sobre mi vida en la iglesia, gobierno sobre mi vida en la empresa, gobierno sobre mi vida en la nación. ¿Está comprendido eso? Entonces, una vez que nos hemos sometido a Dios, nuestra máxima autoridad, nos resulta más fácil reconocer y seguir la cadena de autoridad humana en este mundo. Mira, la Biblia nos habla de David y de el rey Saúl. En una época, el rey Saúl se llenó de celo y debido a ese pecado, le abrió puerta a un demonio que lo atormentaba. Y el celo llevó a Saúl en muchos intentos fallidos de matar a David, porque debido a su desobediencia, debido a que Saúl estaba bajo el principio de rebelión, Dios no colocó a Saúl como rey. Los que pidieron a Dios que hiciera rey de Israel a Saúl fue el pueblo, pero Dios lo ratificó. Sin embargo, Saúl quiso reemplazar lo establecido por Dios. En una ocasión tomó el atrevimiento de ofrecer el sacrificio cuando no le correspondía. En la ley de Dios estaba establecido que era el sacerdote o el profeta que debían de hacer ese sacrificio, y él se tomó la atribución de hacer algo que no le correspondía. Violó lo establecido por Dios.
En lugar de enseñarle a sus seguidores obediencia a Dios, le estaba proyectando rebelión hacia Dios. Y fuera de eso tampoco cumplió el mandamiento que Dios le dio de exterminar totalmente a los enemigos de Israel. Y sin embargo, él perdonó al rey y lo mejor del ganado. Antepuso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Estaba dando a conocer que no estaba sometido a Dios. Entonces Dios lo reemplazó. Tú no puedes seguir siendo rey, porque si tú sigues siendo rey de esta nación, esto va a terminar vuelto un desastre. Va a quedar como la tierra cuando estaba vacía y desordenada. A ti hay que cambiarte, porque yo tengo propósito con esta nación. De esta nación tiene que venir el Mesías. Y si tú sigues gobernando, si yo dejo que tú sigas gobernando, entonces mi propósito no se va a dar. Ya tú estás en el principio de rebelión establecido por Satanás. Ya Satanás está obrando en tu vida. Y ya tú estás enseñando no lo que yo enseño, sino lo que enseña Satanás. Y lo estás haciendo aún hasta con tu comportamiento. Entonces vamos a reemplazarte. Y dice la palabra que Dios eligió a un hombre conforme a su corazón para que fuera el próximo rey de Israel, a David. Pero fíjate, Saúl persiguió a David, lo intentó asesinar en más de una ocasión. Sin embargo, David respetó la autoridad del rey Saúl, aunque estaba desviado, sencillamente porque había sido ungido por el Señor. En una ocasión, David llegó a la tienda donde estaba durmiendo el rey Saúl y tomó su espada y pudo allí coger y matarlo. Y su general le dijo: Dios te lo ha entregado, este es el momento, quítale la vida. Y él dijo: no, Señor, no tocaré al ungido de Jehová. Aunque estaba desviado, David sabía que esa era la autoridad. Y aunque no debía de obedecerle porque estaba fuera de los principios de Dios, David respetó la autoridad de Saúl porque había sido ungido por Dios. Se nos habla también de Daniel. Daniel respetó la autoridad del rey Darío. Amados, someterse implica dos cosas: obedecer y rendirse. El sometimiento puede reflejarse en la obediencia. Jesús dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y yo quiero preguntarte a ti, como creyente, ¿cuál es la voluntad que tú buscas? ¿La de Dios o la tuya? Como esposo, ¿cuál es la voluntad que tú buscas para tu esposa, para tus hijos? ¿La de Dios o la tuya? En la iglesia, ¿cuál es la voluntad que tú sigues? ¿Lo que Dios está ordenando a través del liderazgo o tu propia manera de seguir a Cristo? ¿Qué ley es la que tú obedeces como ciudadano? Algunos cristianos roban luz. Algunos cristianos roban agua. Y tienen una justificación: es que yo robo la luz porque me viene el recibo bien caro. Tienen un control allí en el contador. Alguien a mí me propuso: pastor, van a poner aire en la iglesia y eso le va a elevar el consumo. Y dije: sí, tiene razón. Y yo me encuentro bastante inquieto, porque esta no es una iglesia de ingresos suficientes. Siempre estamos aquí nosotros buscando cómo saldar el presupuesto de gasto, y eso va a incrementar la luz. Me dijo: pero podemos hacer este trabajo. Yo le puedo traer a fulanito de tal y ponemos en el contador esto y no se va a dar cuenta nadie.
Y en lugar de venirle recibo por $1.000.000, por así decir, le puede venir por 300,000 pesos. Le dije, sí, eso está bien. Pero primero hay que tener en cuenta a quién debo obedecer yo, a Dios o a los hombres. Yo prefiero mejor que paguemos lo que el recibo dice que nosotros gastamos, porque eso es lo justo. Que si la empresa de energía está abusando y poniéndole a los usuarios un precio que no es el correcto, ya ese es un asunto del gobierno de la nación. Y si no lo trata el gobierno de la nación, el de arriba tiene que tomar asuntos sobre eso. Pero lo mío es obedecer al Señor. ¿A quién estás tú obedeciendo? ¿A Dios? ¿A ti mismo? ¿O estás sometido al Señor? ¿Cuáles son las órdenes que tú estás siguiendo? ¿La de Dios o las tuyas propias, que no están en armonía con la ley de Dios? El domingo que viene continuamos, porque este es un tema extenso y no lo puedo dar, hermano, en el tiempo que tengo en la escuela bíblica. Necesito más tiempo. Pero quiero seguir para que tú tengas un concepto bien definido, porque lo que Dios espera es que toda persona que está en Cristo y que quiera ser un discípulo se someta a Él. Porque nadie puede ser discípulo de Cristo sin estar sometido a Cristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que ha edificado mi vida y por medio de la cual, Señor amado, tú también, Señor, instruyes a la iglesia, a todos aquellos que te hemos recibido. Gracias. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.